bokol te kajo altikyun te spisil te bintiayabate te Dios ya se jinyo tanyun ya shbutz na yo tanyun y kalal ya shbutz na yo tan kermanotak ya bat talel kashem to te bendición te binutil te yakiako velata ora ini. Pero vamos a orar, amados hermanos, pero no está el hermano del teclado, ¿va? Pero te junca yo hayal. Gracias. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Si no sale ahí en guitarra, usted no se me atormente, hermano. Si no sale, no se preocupe. Vamos a orar. Y pero si pudiéramos cantar, aunque sea sin instrumentos, si no sale, porque la intención es que alabemos a Dios. Vamos a orar, hermanos. Tati Dios te haya tachulchan, ya tati tajale la chulvihil. Ahora ni te vino el telón. Vaya el yutzi la gotan, escucho la gotan, tajto el coti como pueblo, como iglesia. Te estás cotic ile la cajual te al sakuk inal la tokil cotic shan o juto hambel sit cotic la to ham te sit cotique la kil cotic te saca el inal la to hukta opte te familia con cotique woko la waliun kushul Dios woko la waliun tas pisi la minestad. Gracias, Padre, porque hoy en la mañana pudimos abrir nuestros ojos, pudimos saludar a nuestros seres queridos, pudimos mirar el resplandor, Señor. Y por todo ello, gracias, maravilloso Padre. Gracias porque nos permites aún el reunirnos con tu iglesia y con tu pueblo. El Dios de la Tuahuac tiempo, la Tzogba Kotik Sok de iglesia, de pueblo, y un Hunash Yakayotabat Kotik de Hachul Vigile. Wokolawalion tas Pisil Kushul Dios. Wokolawalion te Mahtan y Letik, te regalos hermosos, preciosos, regalos maravillosos que nos has dado en todo momento. Pero el regalo más precioso, el más valioso para nosotros es cuando tú te fijaste en nosotros cuando estábamos perdidos. Es cuando tú te fijaste en nosotros cuando estábamos vagando, cuando estábamos andando sin rumbo, cuando para la humanidad ya no valíamos nada más. Tú nos vistes con ojos de amor y Padre bendito, no tenemos cómo pagarte todo ello. ¿Cómo pagarte toda esa ofrenda que tú nos diste? El dar la vida de tu Hijo, Señor, en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser libres. No tenemos cómo pagarte, maravilloso, más que decirte, gracias, papito. Anashashukun gotikial el gokolawal. Dios tatil, te venutil lombay el kushon kotik tagotan. La aguamon kotik te skush legal, te tula nichane. Yun hayak ante libre hay un concotique hayak ante hay cuenuti ya escolta ya escolón cotic lo que la te vanti chukvilon cotique una te mulile te vanti chukvilon cotique una te spasel te vinti ya smula yo tante vaca tal cotique. Por todo ello, Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, maravilloso Dios. Y también te pedimos que nos perdones si no hemos sabido ser agradecidos contigo, Señor. Sí, Padre bendito, si nos hemos olvidado de ti por todo, Señor, perdónanos. Pero hoy queremos reconocerte que hemos conocido al mejor Dios, al Dios maravilloso, al Dios poderoso, al Dios que no nos ha de dejar ni un momento solo, porque está en tu palabra, donde nos dijiste que estarías con nosotros en todo momento, hasta el fin del mundo, dijiste, oh Dios. Pero muchas veces nosotros se nos olvida. Por eso hoy, Señor, queremos suplicarte, tengas misericordia, pero también, Padre, que recibas nuestro agradecimiento en esta mañana, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, papito lindo. Señor Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Digámosle una vez más. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por todo, papito hermoso. Busco la walion taspisil te viña paswat kotik e kushul Dios. Busco la walion te kushule hal kotik tauraini. Busco la walion taspisil te viña hawawat kotik kuhun akal kuhun akawal. Hay guantal chamel, hay guantal problema, hay guantal melotan. Pero taspisil te vintal tahtol kotik busco la walion kahual. Porque calatayora il te o con cotique, calatayora il te mashku chisha kai cotic te huokol cotique. Te la hawakta ile late haguele, te la hawakta ile late yutsi la gotane, te la hawakta ile late minutil mabak tu que la yon cotique. Tal vez usted, hermana, hermano, haya sufrido durante la semana. Tal vez lloró usted, tal vez sufrió usted, tal vez padeció usted, tal vez sintió que ya no podía. Pero en medio, estamos seguros que en medio de ese dolor, en medio de esas batallas, el Señor se ha de estar presente. Te consoló, te dio, te supló tus necesidades. Padre amado, y gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Tal vez sintió usted que ya no iba a pasar el día, o tal vez sintió que ya no iba a pasar la noche, pero más Dios en su misericordia llegó ahí una vez más y te permitió disfrutar aún la vida, porque aunque el enemigo ya quería arrebatarte la vida, pero el Señor aún no lo permite, y es por ello que hoy vivimos, y es por eso que hoy le agradecemos a ese Dios poderoso, a ese Dios maravilloso. Repéntate contra cansmilatishja y semana ini. Vaya el guambin canspasta a tohol te contra, pero te dio semalayak te permiso de hayon kushulato taora ini kermanotak. Ascaña calvetik vaya el gokol. Y ascaña calvetik spis vaya el gokol vaya el agutzilal kahual shu kotik tayich el tamok te kahual tike kermanotak. En el nombre de Jesús puede tomar lugar, amados hermanos. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por tu amor y misericordia. Gracias por todo, Señor. No tenemos cómo pagarte todo lo que haces por nosotros, más que decirte gracias. Y traemos una vez más como ofrenda nuestras vidas, esperando sea de tu agrado, Señor. Y si hay manchas en nuestras vidas, te pedimos, Padre, que con esa sangre poderosa, preciosa, nos rocíes, Señor, y nos hagas digno y nos hagas, Padre, agradable delante de ti. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor, quien vive. Aleluya, santo es el Señor. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9 al 15, puedo ver un suceso. Ahí podemos ver, amado hermano, un caso muy especial que sucedió en el tiempo del Antiguo Testamento, en los tiempos muy atrás. Un hombre le dijeron: ¿qué necesitas? Le dijeron a ese varón. ¿Y sabes qué contestó? Solo denme sabiduría para que yo pueda gobernar al pueblo, dijo. Pero si lo traemos a nuestras vidas, si alguien nos preguntara qué necesitas, si nos dijeran, empezaríamos con una gran relación. Pero este hombre, amado hermano, solo dijo: deme sabiduría para poder gobernar bien a tu pueblo y para tener un buen discernimiento de lo que es bueno o es malo, dijo este varón. Y el Señor, amado hermano, cuando dijo que dame sabiduría, el Señor
se agradó de él. Y podemos ver, amado hermano, que los textos más abajo dice: por cuanto has pedido sabiduría para gobernar a mi pueblo, y no has pedido una larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido derrotar a tus enemigos, yo te lo daré lo que has pedido. Sí. Las kilte minti las hakanete mahauk las hakanda kulejal te mahauk la kakante ya katsalte hakontra. Entonces chis olalte winike ya kabat pisilte bil hakamboneshi. Pero mahauk nashi akabat bil hakamboneshi, sino que ya kabat te bintimaba la hakamboneshi. Pero aquí coge el versículo más abajo, que hermano tacta más ahlan coel ichayal. Hat winika temas kulehat yashkohatas pahmal bahlo milal te daré una sabiduría como la que nadie ha tenido antes ni tendrá después, y también daré lo que no has pedido, esto es riqueza y honor. Nadie en el mundo será tan rico y famoso como lo serás tú por el resto de tu vida. Chiscoblal la hakamona pihil shite kahualtique. Yo ya na binutil ya capaz gobernar como hate te winike ha excambele me yon pihil yul has aita ahwalilshi. Pero te kahualtique la yalmala hakambonian, entonces ya pahat bendecir de gran manera chiscoblal ya kak ya shnabo tatabahtas pamal balumilal y acabat bayela kulehal shites te kahualtique. Hich te binutil te mayuk mach tuluk winikil te mas kuleh ya aita balumilal chiscoblal te winike. Entonces, que hermano, que hasta ahí el te llamó, es bueno. Te yahnati que el gokole. Vaya el skoblal, te yahnati que el gokol, tas tohol te estatic Dios sea amado hermano. Porque aquí el bel te nace o las cal te nace, vaya el vuelta y cal cajual y akbon, pero vaya el amado hermano, mayuk vaya el vuelta, te yastaloti cajual gokol agual yun, te vinti aguabe honta oraini, o gokol agual yun, te vinti la guabon juel, la guabon cucheo, te la guabon tuna, hasta el semana ahí, vaya vuelta, amado hermano, te yastaloti, te cota anti que albe y el gokol yun, te Dios sé. Pero calayaquil tiki versículo viene, amado hermano, calayacagual be gokol, te Dios sé. Bendición y avatar el testatique. Cuando nosotros, amados hermanos, aprendemos a agradecerle a Dios en lo poco o en lo mucho que Él nos ha puesto al día de hoy, el Señor se va a agradar de nosotros, porque veo lo que sucedió con la vida de este hombre. Él tenía sus necesidades propias, él tenía sus padecimientos, él también como humano estaba tal vez sufriendo, tal vez quería comprarse algunas cosas, pero no le importó pedirle a Dios lo que necesitaba a él, sino que lo que le pidió a Dios es: enséñame, dame sabiduría, dame inteligencia para poder hacer lo que me han mandado hacer. Y el Señor se agradó, y usted ya lo escuchó lo que dijo. No pediste riqueza, pero te lo daré. No pediste honor, pero te daré que seas honrado. No pediste tales cosas, pero haré que eso se cumpla sobre tu vida, dice el Señor. Entonces, regreso a lo que estaba yo platicando hoy. Entonces, el Dios que tenemos es un Dios que tiene oídos para oír, ojos para mirar, boca para hablarnos, amado hermano. ¿Cómo tenemos que adorar? ¿Cómo tenemos que alabar? ¿Cómo tenemos que glorificar entonces a ese Dios que ve, que oye, que habla y te abraza, amado hermano? Yo no sé si usted padeció durante la semana, pero yo sí. Pero de una de otra forma el Señor envía palabras a través de sus siervos, y a veces en el momento bien, tal vez para ti, nadie me quiere, nadie me ama, y llega su mensajito: Dios te bendiga, y con esa palabra, Dios te bendiga, amado hermano, vaya vuelta que hermano táctic a la ayotic tagokole celta mayuk mach ayayula tayat yasnaat yael o mayuk mach asnao te hagokole, pero te Dios es naos tukeli hayun alal ayat agokole agua abaste mash ashishagun te kahkale, de repente hay mach ayashkot o ayabat junk op, Dios ayabat bendición, hermano, te chie. Y yashmuko ushan hachek inal yaguay biun como te Dios te akayo taibele hajun Dios te yasyilat y yasnabat te hagokole. Yo en la mañana estaba yo ahí chillando como Francisco el chillón. Y en la profecía que dieron en la mañana, que el Señor nos dio en la mañana, es que ya nos hizo libres.
ya no somos esclavos. Y esa misma palabra, desde anoche estaba yo ahí salimos con la familia y no le cuento dónde fui, pero salimos. Ahí orándole al Señor. Y se puso como triste mi corazón y me lo recordó el Señor. Ya no soy un esclavo de Él. Yo soy. Porque mi mente estaba batallando ayer, porque escuchó unos cantos que estaban dando allá. Somos hijos de tal, dijo. Dije, yo le digo a mis hijos, yo no, yo soy hijo de Dios. Él ya me compró con su sangre. Ellos, porque todavía no se han dado cuenta que la verdad, o no se han dado cuenta que de la realidad. Como usted y yo un día estábamos ahí también, creyendo de que estaba lo correcto, lo que se hacía, así están ahora muchos. Pero usted que ya entendió, debemos de alegrarnos, amado hermano, porque ya somos hijos de Dios. Dice el canto, yo solo sé, yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Y continúa, amado hermano, pero digo, coincidió con la profecía de hoy. Y el tema con saco de quien al hichayal, te Cristo la yak otikish ta libres, cuenta y un libre ay otikish. Hayo ashel ay nanik ta libre, mameshawak abahik shan, ta chukel, ta yugo yun te mozo hineleshi. La kish el ta libre, que hermano tak. Dios la yak otikish ta libre. Dios las ti contale el tesnich an ello, un ay brut il yashila ta libre, yashilon ta libre, yashilotik ta libre, ta pisiltika que hermano tak, melel ta nahil alto, ayotik ta chukel, ayotik ta mozo hinel yo un te mulile. Repente ya yalik o yakaltik, mayo konista mozo il, mayo kis tiempo il te mozo il, ay chihotik hermano tak, mayo kis tiempo il mozo il, pero ya kishtik talel tas cuéntate espiritual, que hermano tak te alal mato ayotik tas toholte Dios, ayotik to ta mozo il yo un te mulile. Pero mancho esta cota ni te jotiki, amados hermanos, te ak bilotikish ta libre, kich otikish ak el ta libre, mach la yak otik ta libre, te kahualtik te lachta cruz, ya somos hechos libres por la gracia y por la misericordia de nuestro buen Dios y a través de su Hijo que ofrendó en la cruz del Calvario, amado hermano. Tal vez usted dice, pero yo ya no estoy en la esclavitud, ya no, hermanos, sí, efectivamente, ya no estamos en los tiempos de la esclavitud, pero si lo analizamos bien, amado hermano, muchas veces nos hemos metido una vez más en la esclavitud a causa del pecado. Vaya vuelta, toya susto, tic ochel tajpatic, hermano tak, tas mulan el, te vintimulan tixba, tapasele, y calale ajpastic, hermano tak, yacotic me shakak, batic tachukel, yo un te mulile. Por eso hay altes copte, yo sé, akbilati está libre. Cristo la yakati está libre. Hayun ashel ainanik meta libre teschihe. Mamesha wak abahik shanta chukel. Y al mamesha wak abahik shanta chukel. Yunish ya ay bayel vuelta te ya shu shanta ya cha ocha ta chukel yun te mozo hile. O ya wich chukel taskah te mulile. Ya wich chukel taskah te spasel te vintimale kuk ta pasele hayun ayal te escopte Dios sé. Mame shawak abahik shanta chukel te chi. Mame hau sha kuchik shante vintimash tu hunes chite kahualti que me la mezcolta y ese chite Dios sé. Entonces, amado hermano, no sé por qué salí así tan sentimental hoy, pero bueno, Dios sabe. En Romanos capítulo 8, verso 15, de mi Alexian, amados hermanos. Pero entendamos esto, amados hermanos. Tenemos a un Dios vivo, a un Dios que escucha, que ve y que habla y que, amado hermano, nos abraza. Y que, amado hermano, Dios y que hermano tak. Dios y que. Y sépase, amado hermano, que tu vida de un momento a otro sépase usted, amado hermano, que tu vida de un momento a otro podemos dejar de existir.
Ayer, no sé si me estoy así medio sentimental, porque ayer nos iba el diablo nos estaba ahí queriéndonos espantar y éramos 3 con mis compañeros. Para los que no conocen a Dios, en ese momento dijeron, yo traigo suerte y por eso no pasó lo que pasó, dice. Pero yo dije, bendito seas Dios porque me permitiste de una manera librarme de esta cosa. Y salí librado. Pero para los demás decían, yo soy el de la suerte, dicen. Bueno, le digo, pero yo sé que Dios nos guardó, le dije yo. Y por eso le digo, hermanos, la vida es tan hermosa y lo podemos perder en cualquier momento. Y por lo tanto, nuestro pastor nos enseñaba, en la administración hace unos servicios atrás, cuántas veces nos hemos abrazado como familia, cuántas veces nos hemos dicho como parejas, como esposo y esposa, que nos amamos. Cuántas veces lo hemos abrazado a nuestros hijos y decirle, te amo hijito, te amo hija, y que eres una bendición. No sé si usted lo ha hecho, pero ayer, después de lo que me estaba pasando, dije yo, si hubiera pasado algo, mi esposa, mis hijos se quedan así como estaban. Entonces, hermanos, seamos agradecidos con Dios. Y como familia y como conocedores de la palabra, abracemos a nuestros seres queridos. Los que están lejos, pues ¿qué le vamos a hacer, verdad? Oremos por ellos, pero si tenemos la bendición de tenerlos cerca, ya nos los enseñó nuestro amado pastor, abracémoslo, digámosle, eres una bendición, sos de bendición, eres un regalo para mí, porque hoy estás y al ratito mashkil temelito ayate, petate agüina me jalve allo, mero kanat kinam, mero kanat mamalal, o mahna viña agualbeite a joye, mahna viña agualbeite a pareja, pero pita. Tal vez no está acostumbrado y va a poder poner resistencia, pero peta, hermano. Mame hautosha ya caña capeta te hay bien las pase o hay bien la paste jate o hay bien las paste aguala niche nave, sino que ahorita que todavía Dios se aquí aqualote tiempo que hermano disfrutemos lo que el Señor nos ha dado, amado hermano. Disfrutémoslo, amado hermano, a la medida de nuestras posibilidades, disfrutémoslo. Porque, amado, la vida se nos puede ir en cualquier momento. No sabemos el plan de Dios para con nosotros, porque sabemos que si suceden cosas en nuestras vidas es porque el Señor así lo tiene planeado, pero mientras, disfrutémoslo. Peta uya halbe ya hashbe ates jole que manchuk spisiluk orate utawe manchuk spisiluk orate ilimbaje manchuk spisiluk orate te stiet kinal ya hay momentos porque hay tascaj chamel tascaj lubel, pero la mayor parte, amados hermanos, disfrutémoslo, abracémoslo. Que no todos los días sean los enojos, que no todos los días sean los malos humores, amados hermanos, sino que haya un momento de que véngase aquí mi vida, como le trates a tu pareja, por supuesto, y abraza a tus hijos. Perdone que salí un poco del tema, pero le tenía que decir, porque muchas veces cuando ya vemos a uno de nosotros encajonado, no quisiéramos soltar el cajón cuando lo podemos abrazar todavía con vida, cuando podemos decirle, te amo papi, mami, o no sé, usted ya verá cómo, pero hagámoslo, hermanos. Abraza a tu hermano, pues si sientes abrazarlo, abraza mientras se pueda, porque tal vez un día ya no se pueda. Ahorita que ya el COVID está medio tranquilo, lo puedes abrazar. Eres una bendición, hermano. Eres de bendición. Porque recuérdate que teme, ay vi costa pasa el takushle hali ili nemat pantiwaña shbohotik, amados hermanos. Skop Dios ayal mames suna luk alte ilim baheshi.
Mames hunaluk ahkal ya leshmal ahkal te me ashilin hay un vaya escuela hermano te hago hermano apatachuque peta mero bendición at que hermano tak eres bendición hermano. Porque si hemos discutido, peleado, amado hermano, y si algo pasa, ¿a dónde iremos? Si te cayó, ¿a dónde iremos? Solo eso sirva como una reflexión, amado hermano, porque la verdad la vida no la tenemos en nuestras manos, solo lo tiene Dios y Dios tiene sus planes. Pero mientras tanto, disfrutemos lo que Él nos ha dado, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos, para que suceda lo que suceda, pues no estemos ahí. ¿Cómo no le abracé cuando podía abrazarlo? Todavía se puede. Ahora que COVID está calmado, podemos darnos el apretón. No por lo que es diciembre, aclaro. Un apóstol del ministerio de Ebenezer dijo: no esperemos que llegue diciembre para hacer eso. Pero si hoy tienes la única oportunidad de tener cerca a tu familia, abrázalo. Pero con la intención, con el entendido de que no es para celebrar lo que se celebra en estos días, sino que porque sientes hacerlo de parte del Señor. Romanos capítulo 8 verso 15 hichayal yun maba hawich ohik te espíritu yun mozo hinel cuenta yun yashiwesh yan vuelta hawich ohik te espíritu yun al nich antayel te hatas cuenta yakaltik aba tat chihotik te chihe. Tasjun Romanos, amados hermanos, yahtatik ta ilel te Dios se maba yabat un espíritu mala yabe hat un espíritu yun shiwel te chihe. Mawala yabat un espíritu yun te spisi ora te yashivate ayatish está libre ayukis mukula wotan soko spisi li shawotan amado hermano ya kawalbe te kusho el Dios aba padre te chate mero kusha takotan kahwal te chukate mero ya kana tat chukoti tayalbe el te tatile mele mala ayukish te shiwel malas kan ay shiwel ok eslal tahtohol tik hermano tak porque ayatish está libre. Teme aito shiwel, teme aito keshlal, todo el amado hermano, ese no es de Dios. Hay una ayal, tienes que sentirte libre. Tasjun Romanos capítulo 8 verso 15, aquí el takashlak op y bancalayabotic tiempo y aquí el bajel, amados hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Quién vive? A su nombre. Tamantisjun Romanos capítulo 8 15 teschije pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Teshie. Yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama, Teshie. Hons nich anon, hachtat y techtate mero yask anon chukotik hermanotak. Pero so spisilko tantik manchuk mahnaten bingwan kilel tasite Dios en manchuk chihotik manchuk shiwetotik amado hermano. Porque la yalbo tikiste estás un romano se vilat un espíritu te manhaukiun te shiwele sino que ha te vit yakawa y abaste libre ayatish tas cuenta dicho hibaltamuk te Dios te gojo y el loco bahel ta behel basquitale chin kabu atimalte kabu porque mero vaya ya bakul. Me confundí del horario, pensé que era a las 7 de Viñas Costa, pásale. Y me fui a meter a las 6:15 a pasar a traer mi caballo que le estaban bañando y tenía que ir a cargar combustible y me fui y me llevo la sorpresa en la rotonda donde ya no había paso y pues me tuve que aguantar las media hora ahí. Me va a regañar mi mujer si solo vine a traer mi caballo. Es que íbamos a salir con la hermana Rosy, bueno, la familia pues teníamos que salir porque si no lo hacíamos ayer no lo íbamos a hacer ya en estos días. Y ya me fui a quedar ahí, dije, pero me sirvió de algo, porque el Señor me permitió ver algunas cosas ahí. Ellos con todo estaban haciendo lo que estaban haciendo. Grandes, jóvenes, niños, estaban ahí. Y con todo lo que podían hacer. Camiones cargados de bocinas, músicos, globos. Usted ya lo escuchó ayer. Y dije yo,
Y nosotros los evangélicos, te kushulteh Dios te las calten te allá y batacote a Dios te aguílate a Dios te amado hermano vaya la yutzilio tante Dios shalet kot antiktas lehel shalet kot antiktas tas kayo tayel chevet kot antikta tayich el tamuk te Dios pero aquí te machago como hash unek te has Dios soxpisilio tanik hermano tak nichimetik biluk tachafte bin las pasiket y aquí el tamuk Dios te cohem tayo tanike. Y nosotros hayalik tak ayo shiwel mansuk shokik shiwel te yash no pihotik tas tohol Dios tas kayo taibel te chuls bihile manchuk sokuk eshlal te yash no pihotik talel tas tohol te Dios manchuk sokuk mahna bingwan shite hermano etik te me yash kayo hinon tatulan kayo hinan tatulan que para eso te hicieron libre. Si quieres cantar fuerte, canta fuerte. Si para eso el Señor te sacó de la esclavitud, para que le viniésemos uno a servir y luego a hacerle fiesta. Por eso la Biblia dice que el Señor nos ha dado un espíritu no de cobardes, no de temor, sino que nos dio un espíritu para que usted y yo nos pudiésemos sentirnos libres para adorar, libres para alabar, libres para adorar. Ha de haber algunos que no les gusta mi voz, pero pues caso lo estoy cantando para Él, lo estoy cantando para el Rey. Y entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería la pena? Que a veces cantamos pero como entre dientes cuando le deberíamos darle con todo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque yo lo vi, hermanos, de verdad. Lloraba mis ojitos cuando miró lo que miró, cuando vio lo que tenía, bueno, lo que tuvo que ver, porque pues ahí me quedé atrapado. Patrullas así, pero ahí me quedé. Ni para atrás, ni para la izquierda, ni para la derecha, porque me metí ahí en el bulevar. Y dije yo, que el Señor nos ayude. Gloria sea al Señor. Y aquí te vas a ahora ya versículo, me te vas el tiempo. Akvelati está libre, te chije. Akvelotiki está libre, que hermano, takayo un teme ya que está libre, la yak está libre, tenich anil, yunish libre, yashkohe está melel a shite tavantis. San Juan capítulo 8, verso 36, te chije. Temejate, la yal temeja. La yak está libre tenich anile yunish libre yashkoeshish abishite opte Dios 8:36 hichayal. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquilo que está libre, que hermano tak. Hay un manchuk me kakshan batik ta chukel bit la yalte verso anterior. Mame shawak abashan ta chukel melel akbilatish meta libre. La which is colta y el local te van a chuco hatate contra gente ayata mozo y la yak a ti está libre te Dios te chonestic ta orani amado hermano manchuk me kakshan batik ta chukel hich abib la yalte profecía te nace eres mi hijo y eres libre. Entonces más susta tahapat lehtik kolels cuentas bastel kinal te che te me akot que está libre hermano tak pastik fuerza untik shambahel te ves te manti akwelot que shek hermano tak manchuk me kakshan batik ta chukel porque ovol me batik yashkot. Si el Señor ya nos hizo libre, amados hermanos, permanezcamos ahí, aunque soquiale la sit, aunque socawokol, aunque socuyawalte mashkuchi shawai hermano tak, pero pasa tulan. No petshanish yorahil, no petish yorahil te ashtal yik bahel te iglesia yon te kahualtike. No petish yorahil te ashtal te mach ayak kayo te betik chuls bihile. No petish yorahil te ashlah te go college ashlah te yale la cite te ashok te cite no por shlahish kamaos hermanos de haya sai yorahil os no por stalish yorahil te ashtal te tseje te kayo ta icho hibal tamuk tas bihil te tatik diose. Hay una yal te scop Dios tabantes con Romanos capítulo 6 verso 22 yo tikshi te viene útil libre coge meshu un te mulil sok te abat
Oemeshu un Dios, Tao Hik Chultesel, te ayak, Kushlehals, cuentas Bastel, Kinal Tesche. Yo tik te vino ti libre, Oemeshu un mulil, sok te abat, Oemeshu un Dios, Tao Hik Chultesel, te ayak, Kushlehals, Bastel, Kinal Tesche. Jame akahletik abik hermano tak. Ayotikish ta libre. Nayak otikish las kolta yotikish te banti chuk bilotik te kahwal tike banti ayotik ta chukel yunate mulile. Pero ta oraini hau lehtik hiche te binut ella kishtik chulte sel yun te binut ella hau que ayal kot antik ya antik tas tohol Dios te chulte sel te ayak botik kushle haltik cuentas bastel kinal. Muchos hermanos, Diosuk akayabat vaya bendición, ta 6:22 hichayal. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna teshe. Hauk lehtik bahelab amado hermano, te kushleals cuentas bastel kinale. Mele libre ak otatish y mamech sut sitach patik hichek hermano tak. Manchuk sut sitik tahpatik yo mejich yachtatik oela te kolels cuentas bastel kinal te las kaitikishe. Pero para eso ya mezcante ya kahbatik ta chulte sel hich te bit ayal batik te versículo ay tah tohol tik toraini. Ata hoy kish te chulte sel te aya kushreal bastel kinal kahbatik shanta chulte sel. No postáis llorail de ashtalte kahwal tik amado hermano. No postáis llorail te yashbahte pueblo yo un es yik bahelte pueblo yo un te Dios pero kahbatik ta chulte sel que hermano tak. Y kishik tamuk Dios oxpisil kotantik. Soxpisil kiptik, sin pena, sin temor alguno, porque ya no tenemos ese tipo de espíritu, sino que el Señor nos ha dado un espíritu de ser libres. Ponte sobre tus pies y escopondik Dios que hermano tak. Anash manchuk mech aitagotan, te Dios el ameshamba temar, yung kashate yahe, te kalalok eso tatala te tagokole. Allá ta wokola, allá ta chukela que hermano tak, te Dios se las locas otiktalel, la yak otikta libre. Man bilotik metas chich el te kushul Diose. Man bilotik metas chich el te snich an kushul Dios, te la ich hokan el ta cruste. Yun ay guniti libre ya shilotik ahiche que hermano tak, hay un ichi amado hermano. En esta hora, yo te vuelvo a invitar, agradezcamos a Dios, porque Él nos ha dado libertad. Él nos ha hecho libres, amados hermanos. Ya no somos esclavos. Maba chuk bilotikish, ayotikish está libre, tas cuentas kushuliotan, tatik Dios. Hermanos, copondik Dios y cambia Dios te aygunutil manchuk ya yabotikish tiempo ya susto tiktapatik, sino que hauk ya cambetik Dios te chultesel cuenta y yahtatik ate kushle al sbahtel kinal. Tatik Dios ayatach ulchan, yahtatik tahalela chulbihil toraini. Wokola waliun te la hawak kotkish está libre. Wokola waliun tate bit la kolta yonish kotik lok la te banti chuk bilon kotik kushul Dios. Wokola waliun te oportunidad te la wabot kotik te la tah kotik ta ilel te hat na shagun te wicho hibal tamuke te hat na shagun te kayok ta yele te hat na shagun te halbi el gokole kahwal. Wokola waliun kushul Dios. Wokola waliun taspisil maravilloso Dios. Gracias por rescatarnos, Señor, por abrir nuestros ojos, por permitirnos ver, Señor, que tú ya ofrendaste para que nosotros pudiésemos ser libres, Señor. Pero Padre amado, si alguno se siente todavía esclavizado o si en algún momento por nuestros actos nos hemos regresado a la esclavitud, te rogamos en el nombre de Jesús que con esa poderosa y maravillosa sangre que tiene poder, por favor nos limpies, nos hagas libre nuevamente, Padre amado. Y quites toda esa carga, Señor, que cada uno de mis hermanos podamos aún tener, o podamos aún sentir, o podamos aún, Padre amado, tener sobre nosotros. Y es por ello que no hemos podido servirte, es por ello que tal vez no hemos podido alabarte y glorificarte como tú quieres que lo hagamos. Pero hoy, Señor, suplicamos que hoy podamos recuperar esa libertad, o podemos recuperar siendo libres, Señor Dios, una vez más por ti. Que nos rescates una vez más, Señor, de donde nos hemos metido por nuestra ignorancia. Que Padre, nos hagas libres, Señor, Padre amado, de donde nos hemos metido por nuestros malos pensamientos, nuestros malos actos. Cajual,
lo que es agua cotic chantale la te vanti 8 cotic baheltas pasel te mulile te me ay las mulan cotic pasel te mintimale que lo que es agua cotic chantale el te ya kushul Dios belehaya kan cotic te libre ya ay no nish cotic que kushul Dios haya kan cotic te libre o que ay no cotic tas ayo ta el te achul bihile te vinutelia kichat cotic tamu que manchuk ay viñas makon cotic manchuk ay viñas tal ta todo cotic akahwal sino que hauk Yashtalte, zbusk inale, te yutzilk inale, te me aish chevet kotan kotike kahwalo que sabahel tahkushle al kotik, te me aish alet kotan kotike, aish chevet kotan kotik tas pasel o tas lehel te achul kope, kolta yawon kotik kushul Dios, kolta yawon kotik hiche Dios tatinich anel chul Espíritu Santo, te hay bueno ti libre yashilonish kotik tas cuenta yutzila wotan, hawo kolya kaltita toli chechtat, te muk Diosat ayete chelta muk ta oreni sok tas cuentas bahtel kinal. Al Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permitiste y por ese recordatorio que nos diste, Señor, de que por tu gracia, que por tu amor nos has hecho libres y que por ese espíritu que nos has dado, de que ya no estábamos esclavizados, Señor. Gracias por todo ello, pero recuérdanos, Señor, revélanos, Padre bendito, para que no se nos olvide que ya nos has hecho libres. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo.